Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Todavía veo algunos con la cámara desactivada. Agradezco, por favor. Manuel, Verde Soto, Nieto, Navarro. Cristel, ¿estás allí? Ahí está, muy bien. Manuel, Nieto, Verde Soto. Profe, buenos días. Yo tengo problemas con la cámara y ya voy a justificar. O sea, mi mamá. Perfecto. Bien. Verde Soto, por favor. Villota y Day todavía no se conectan. Bien. Los que faltan por la cámara, por favor, si no vamos a la sala de... Cantos, la cámara, por favor. Rodríguez y Cantos, la cámara. Ajá, ya, Rodríguez, gracias. Falta Cantos. Bueno, Villota todavía no me escucha porque se está conectando. Esperemos que se termine de conectar, si no quedará con falta. Perfecto. Bueno, me alegro que hayan pasado un excelente fin de semana. Probablemente a algunos mañana les toque su segunda dosis de la vacuna para seguirnos protegiendo contra los virus, especialmente contra el más popular actualmente, ¿verdad? El COVID-19. Es el que está ahorita, vamos a decir, de moda, ¿verdad? Está en auge. Bien, hasta que logremos superarlo. Bien, vamos a iniciar hoy con una pequeña actividad. Les voy a explicar, la voy a compartir antes de compartir el enlace con ustedes durante el chat, ¿verdad? Vean lo que vamos a hacer, les voy a explicar cómo es la actividad y luego que les explique eso, ¿verdad? Van a hacer la actividad y de allí, por supuesto, van a enviarme la captura de la actividad por Zoom, por privado, ¿verdad? Cada quien desde su chat privado me va a enviar la captura de la actividad, ¿verdad? Obviamente, solamente la imagen, ¿verdad? De la captura de pantalla que lo hacen desde el teclado, en el print screen, que está ahí la tecla, y luego van directo al chat, buscan al profesor, ¿verdad? Rael Clemente, le dan control V, ahí va a aparecer la imagen y le envían con la captura. Entonces les explico la actividad. Vamos a compartir
la actividad que tenemos. Si ustedes recuerdan, lo último que nosotros estábamos viendo, ¿qué era? ¿Qué fue lo último que vimos? A ver, que de eso se trata la actividad. ¿Qué fue lo último que nosotros vimos? Mister, le puse una pregunta, buenos días. Disculpe por interrumpirlo. ¿Mañana hay clase? Los comunicados fueron enviados por el grupo de WhatsApp, Ángel, ¿verdad? Creo que mañana, si sigue la fecha tal como ves, creo que la segunda dosis aquí en la de 12 a 18 años es aquí en la institución. Y creo que para que eso se haga, ¿verdad? Me imagino que las actividades académicas deben tener una pausa. Si no hay ningún cambio, por supuesto, a última hora de parte del Ministerio de Salud con respecto al cronograma. Bien. ¿De qué estábamos hablando? A ver, ¿cuál fue la última actividad que estábamos hablando que vimos el procedimiento de la realimentación? A ver, ¿quién recuerda? ¿Nadie me dice de qué estábamos trabajando en la última clase? Calderón, ¿de qué estábamos trabajando? ¿Sobre qué trabajamos la última clase? ¿Cuáles eran los ejercicios que estábamos haciendo? Fuerzas moleculares. No, ese es el tema de esta semana. Pero para poder ver eso tenemos que estar claros en qué era lo que estábamos viendo. Ejercicios de enlace químico. Ejercicios de enlace químico. Correcto. ¿Verdad? Y nosotros seguíamos un procedimiento para saber qué tipo de enlace era. ¿Cuáles eran los pasos? ¿Recuerdan cuál era el procedimiento? Definir cuál es el tipo de enlace. Valeria, ¿puedes repetir? Que siempre te escucho un poco bajo, entonces necesito escucharte para poder repetir luego lo que dijiste. ¿Cuál es el tipo de enlace? Ajá, el tipo de enlace, perfecto. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos conocer de los átomos que conforman el compuesto para saber el tipo de enlace? ¿Qué características necesitamos saber del compuesto? Voy a compartir la pizarra. Vamos a ir con la pizarra. Voy a anotar eso antes de hacer la actividad porque si no allí entonces no vamos a poder... La electronegatividad. Vamos entonces con esta parte. Ya va. Muy bien. Vamos, ahora sí. Muy bien. Aquí tenemos entonces nuestra pizarrita, ¿verdad? Y obviamente tenemos un compuesto, supongamos que está formado por A y B. Esto es un compuesto. Para saber qué tipo de enlace tenemos con A, que tiene A y B, que tiene A con B. ¿Qué tenemos que saber? Para saber el tipo de enlace que hay aquí. ¿Qué tenemos que saber de A y de B? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo? Metales y no metales. Perfecto, tenemos que saber el tipo de elemento, ¿verdad? El tipo de elemento que es A o que es B, es decir, que puede ser un metal o puede ser un no metal. ¿Qué más tenemos que saber de A y de B? Además de saber el tipo de elemento. Su electronegatividad. Muy bien, tenemos que saber la electronegatividad. ¿Verdad? La electronegatividad. ¿Alguien recuerda cuál es el criterio de la electronegatividad? ¿Cuál es el criterio para saber tipo de enlace de la electronegatividad? ¿Alguien recuerda ese criterio?
¿Alguien recuerda el criterio para la electronegatividad, jóvenes? Adrián, el micrófono, gracias. ¿Qué tenemos que hacer con la electronegatividad? ¿Cuál es el criterio? ¿Para qué nos sirve? No recordamos. ¿Para qué tenemos esos valores? Para definir cuál es el tipo de enlace. Sí, ese es un criterio para saber el tipo de enlace. Aquí Dana dice, ¿verdad? Tenemos que hacer primero la resta de la electronegatividad de A menos la electronegatividad de B, ¿verdad? Y tenemos unos rangos, ¿verdad? Si esto nos va a dar mayor o menor, ¿a qué valor? ¿Con qué valor lo vamos a comparar? A 1,7. A 1.7, ¿verdad? Puede ser mayor o menor a 1.7. Si es mayor a 1.7, ¿qué concluimos? Que es un enlace iónico. Dana también colocó, ¿verdad? Que es si es mayor a 7, sabemos que el enlace es iónico. Y si es menor a 1.7, Covalente. covalente. Ahora, de aquí tenemos que saber dos rangos más. ¿Cuáles son esos rangos para hacer la siguiente clasificación? Polar y apolar. Ajá, pero ¿cuál es el rango de esa diferencia entonces para clasificarlo como polar o apolar? Los electrones de valencia. Dígame. Los electrones de valencia. Ese para saber, no, los electrones de valencia serían para saber el tipo de enlace en cuanto al número de pares ordenados que se comparten, ¿verdad? Si es doble, simple o triple. Pero para saber si es apolar o polar, seguimos con la electronegatividad. ¿Cuáles son esos rangos que tenemos que tener en cuenta allí? ¿Cuáles son los rangos para que sea apolar y el rango para que sea polar? El polar es mayor a 0,5, ¿no? Sí, el rango está entre 0.5 y 1.6, ¿verdad? Vamos a colocar aquí 1.6 para tener un valor, ¿verdad? Y apolar De 0 a 0,4. de 0 a 0,4. Muy bien, Diego también ya lo había colocado allí. Muy bien, de 0 a 0,4. Muy bien, ahí tenemos los rangos, ¿verdad? Y tenemos ya la clasificación covalente o iónico. ¿Cómo sabemos si es metálico? Eso lo sabemos aquí. ¿Cómo sabemos si es metálico? Y ambos son metales. Muy bien, ¿verdad? Si A y B son metales. Muy bien. Si ambos son metales, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un enlace metálico. Muy bien, Soriana. Ok. Luego vendría lo que había mencionado uno de sus compañeros, que es para saber si es doble, simple o triple. ¿Qué tenemos que saber de los compuestos? ¿Qué es lo que nosotros determinamos después? Los electrones de valencia. Ahí sí entran, ¿verdad? Los electrones de valencia, y esto es con la finalidad de saber si los enlaces que se forman de forma covalente son simples, dobles o triples, ¿verdad? Muy bien. Esto sí, obviamente estamos aquí. Si estamos aquí, tenemos que pasar a esto. ¿Verdad que sí? Ese es el procedimiento. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer? Vamos a repasar algo de eso, pero de una forma más sencilla y automatizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a compartir la pantalla para que vean. Voy a hacer el número 1 y ustedes van a completar toda la tabla siguiendo el procedimiento que yo les voy a indicar. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahí cuando tengan todo y le den verificar, entonces me van a mandar la captura. Entonces voy a eso. Es la actividad. Yo les mando el enlace ahorita. Esta es la actividad, ¿verdad? Ustedes van a tener aquí, ¿verdad?
Vamos a clasificar diversos enlaces en iónico, covalente polar o covalente no polar. Aquí nos dan la tabla periódica, observemos, con las electronegatividades. ¿Cuáles son las electronegatividades? Estos valores que están aquí abajo del elemento, ¿verdad? Sodio 0,9, magnesio 1,2. Vamos a trabajar con los valores que aparecen en esta tabla. Luego dice, escribe las electronegatividades de cada elemento y luego vamos a escribir aquí donde dice tipo de enlace. I si es iónico, CP si es covalente polar y CNP si es covalente no polar. Entonces, sodio, aquí está, este es cloruro de sodio. Vamos con la electronegatividad del sodio. Nos vamos aquí a la tabla y aquí dice 0,9 y escribimos aquí 0,9. Luego nos vamos al cloro y aquí está el cloro y es 3,0. ¿Cuánto es la diferencia de 3 menos 0,9? ¿Cuánto es la diferencia? 2,1. ¿Cómo? 2,1. Muy bien, Coloma, 2,1. Y ahí escribimos 2,1. Según el criterio que vimos ahorita en la pizarra, ¿qué tipo de enlace es? ¿Covalente polar, covalente no polar o iónico? Irónico. Iónico, ¿verdad? Porque la diferencia es mayor a 1,7. Entonces escribo en mayúscula la letra I. Y así voy a hacer con cada uno. En este caso busco la electronegatividad de K, que es potasio, la electronegatividad de F, que es flúor, lo resto, el resultado lo coloco aquí. Y dependiendo del criterio voy a decir si el enlace que se forma es iónico, escribo I. Si es covalente polar, CP. Y si es covalente no polar, CNP. ¿De acuerdo? Completamos la tabla, le damos verificar y entonces cuando nos aparezca la tabla verificada le tomamos la captura y la enviamos, me la envían a mí privadamente por el chat de Zoom. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con la actividad que vamos a hacer? ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a tener 5 minutos para eso. Son las 7:45, a las 7:50 continuamos entonces con la clase. Ahí tenemos, el envase a una sola persona, ya, todos en la reunión. Todos en la reunión, aquí está. Listo, vamos a trabajar. 5 minutos, son las 7:45, a las 7:50. A las 7:50, entonces, continuamos con la siguiente parte. Entonces, repito, ¿verdad? Vamos a hacer la actividad a través del enlace que les acabo de pasar por el chat, ¿verdad? Hacemos esa actividad. Ahí se lo pasé a Dana. Les agradezco, por favor, a Eric Villota, que ahora ya se conectó, que la cámara está encendida, si no le coloco falta. Y se va a la sala de espera. Gracias a Villota. Muy bien, vamos trabajando. Repito, ¿verdad? Para Dana, que no estaba conectada, y así para los demás, ¿verdad? Tenemos el enlace, nos va a llevar a esta actividad, ¿verdad? Tipos de enlace. Aquí está la tabla periódica con la electronegatividad que está abajo. Van a trabajar con estos valores. Van a completar la tabla indicando la electronegatividad del compuesto 1, la electronegatividad del compuesto del elemento, 2. Restamos y dependiendo de la diferencia, si es iónico, escribimos I mayúscula, aquí está. Si es covalente polar, CP. Si es covalente no polar, CNP. El ejemplo que les coloqué fue el primero. Sodio, me voy aquí a la tabla, 0,9, aquí está. O lo escribo 0,9. Cloro 3, ¿verdad? Aquí está cloro 3,0, 3,0. Resto, que es la diferencia, 3 menos 0,9 me da 2,1 y como es mayor a 1,7 es iónico. Así voy a hacer con todos hasta llegar al último. Luego le doy verificar y cuando le dé verificar, entonces hago la captura y la envío por el chat de Zoom al profesor. Muy bien, somos 30 personas. Debo tener 30 mensajes, ¿verdad? Un mensaje de cada estudiante con su captura. Esa es la actividad.
5 minutos, ¿verdad? Desde las 7:45 hasta las 7:50 son las 7:46. Ya pasó un minuto. Así que vamos a ir trabajando. Vamos trabajando, por favor. Ya han pasado 2 minutos, 7:47. Ok, vamos entonces a mandar el link por el canal de Zoom, canal de primero de bachillerato. Muy bien. Ahí está. También les mandé el enlace por el canal de Zoom. Cinco minuticos. Esta tabla se llena rapidito. Vamos, que es una actividad de refuerzo. Nos quedan 3 minutos. Recuerden que a partir de la tabla tomamos las electronegatividades, hacemos la resta, ¿verdad? La diferencia y de acuerdo al criterio, ¿verdad? ¿A cuál criterio? El criterio que tenemos aquí en la pizarra, ¿verdad? Sabemos si la diferencia es mayor a 1.7 es iónico, si es menor a 1.6, ¿verdad? Es covalente, pero dependiendo del rango será polar o apolar, ¿verdad? Entonces, para hacer CP o CNP. Entonces, recordar que si es aquí, sería aquí sería I, aquí sería CNP y aquí sería CP. ¿Verdad? De acuerdo a llenar a la tabla. Entonces, para poder verificar debe estar llena la tabla completa, ¿verdad? Y ahí le dan verificar, entonces ahí les va a aparecer. Hacen la captura y la envían. 1 minuto. Nos queda 1 minuto. Todavía ninguno ha enviado nada. Muy bien, creo que ya tengo 2. Dice sí. Diego y David han enviado. No los voy a abrir todavía para ir verificando quiénes entregaron, ¿verdad? Diego y David ya enviaron su imagen. Muy bien, 1 minuto. Un minutico. Ya se acabó el tiempo. Tengo nada más 3 y se acabó el tiempo. Tengo David, Diego y Mía. No tengo el de más nadie. Deberían estar 30 mensajitos allí.
Vamos a ir enviando, por favor. La actividad. Muy bien. Como más ninguno está enviando, entonces vamos a continuar con la actividad. ¿Qué ha pasado con los demás? Solamente he recibido 3. Valeria está haciendo la actividad, Daniel, Alejandro, Emily, Mateo, Jorge, Henry. Correcto, Cristel. Ahí sí hay una diferencia, es 0, 0.0. Y si es 0, ¿verdad? Estamos aquí. La diferencia es 0. Por lo tanto, ahí podemos clasificarlo si es polar o apolar, si eso es 0. Gianmarco, García, Naomi, Dave, Adrián, Palacios, Adriel, Ángel, Ana, Manuel, Gillian, Doménica. Tengo ahora el de Mario y el de Adrián. ¿Cómo le fue, Mario, con la actividad? Bien, mister, estuvo interesante. Muy bien. ¿Verificó y mandó la captura? Correcto. Ok. Profe, solo le mandamos captura. Sí, después que le des verificar, llenas la tabla, le das al botón verificar y en lo que le des verificar ahí haces la captura y eso es lo que me vas a enviar por chat privado de Zoom. Usted me busca y me envía la captura. Hace print de pantalla con el botón del teclado, va al chat, le da control V y automáticamente aparece la imagen, le da enter y se me envía a mí. No hace falta colocarla en un documento ni nada de eso. Muy bien, ya tengo la de Henry. Y la de Daniel, que acaba de llegar. Les recuerdo que esta es como la actividad anterior que hicimos en clase, que es sincrónica. Esto no después no queda, si no lo hicieron, ¿verdad? Solo se recibe durante este tiempo. Entonces, todos los que estamos presentes debemos hacer la actividad. Y se registra nuestra participación de la clase. Así que vamos trabajando. Muy bien. ¿Cómo vamos? Gillian, ¿ya la envió? ¿Por qué no la ha enviado todavía? Palacios. Tomando la captura. Ok. Calderón, ¿terminó? Estoy terminando, profe. Ok, Palacios. Entonces, ¿qué estamos esperando? Tengo ya la de Naomi, Jorge, Cristel,
Alejandro Tandazo, muy bien. Solo han enviado 11 estudiantes. Significa que faltan 19. Se acaba el tiempo. Tengo ya también la de Micaela. Todos los mensajes que lleguen después de las 8 no los voy a abrir, ni los voy a tomar en cuenta. Les di tiempo suficiente para hacer la actividad. Es simplemente escribir directamente de la tabla periódica, ¿verdad? Que está allí arriba. Escribir los valores de electronegatividad. Si tengo K, que es potasio, vendría aquí a potasio. Escribo 0.8, ¿verdad? F es flúor, busco flúor. Aquí está flúor 4. Luego lo que hago es restar, ¿verdad? 4 y me da 3.2. Como es mayor a 1.7, es iónico, coloco I y así voy con todos. Aquí están los valores, una resta y la nomenclatura para llenar la tabla está aquí, ¿verdad? No van a escribir iónico, no van a escribir covalente polar, van a escribir las iniciales que allí le están indicando. Llenamos todo y verificamos. Entonces, en lo que se cierre esta primera parte de la actividad de los enlaces, ya no se reciben más capturas, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ya nos va a quedar menos de 1 minuto de la primera sesión. Cuando vengamos en la segunda, entonces vamos a ver ahora cómo influyen estos enlaces, la intensidad de estos enlaces en las fuerzas que se forman entre los elementos, ¿verdad? Y entre los compuestos que se forman, es decir, las fuerzas intermoleculares. Entonces, Profesor, dígame. y si, bueno, una persona tenía problemas para entrar a la actividad, Profe, ya le envié. ¿Problemas cuánto? Ya falta 1 minuto. Ahorita que falta 1 minuto me van a decir que tienen problemas. No he recibido reportes de ninguno. ok. Ajá. Les repito, en lo que se cierre la sesión, ¿verdad? Ya han enviado 20 personas. 21. Entonces, y de allí los llamaría a las 8:10 y ahí no recibo. Entonces, por favor, quiero ver las capturas de las personas que están conectadas allí. Espero por los que activen la cámara, jóvenes, por favor. Marco, Doménica, Justin, Mía, Michelle, Naomi. Profe, yo estoy justificado, pues. No, no han escrito, Doménica. Yo tengo aquí el grupo, aquí no han escrito todavía ninguna justificación de primero de bachillerato, ninguna.
Por favor, las cámaras, jóvenes. Angélica Days, Gillian Calderón. Muy bien. Ok. Ok. Listo. Ya hice la anotación. Muy bien. Bien. Vamos entonces a esta parte de aquí, ¿no? Muy bien. Ay, graba. Listo. Vamos con esta parte de la pizarra, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo lo que eran los tipos de enlace, ¿verdad? Y habíamos visto los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, ¿verdad? En este caso. Ahora, vamos a ver que estos tipos de enlace, ¿verdad? Pueden causar ciertas interacciones entre las moléculas. Por ejemplo, vamos con un ejemplo por acá. Entonces vamos a ir con... ¿Cuál era el primer ejemplo que aparecía en la tabla? A ver quién recuerda. ¿Cuál era el primer ejemplo que aparecía en la tabla que hicimos ahorita en el periodo anterior? ¿No recuerdan cuál era? A ver, aquí está en el chat. NaCl, ¿verdad? NaCl. ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ese compuesto? NaCl. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, muy bien. Cloruro de sodio. Y lo conocemos comúnmente como... ¿Cómo lo conocemos comúnmente? En la casa. Sal. Ajá, ese es sal común, muy bien. Es el compuesto principal de la sal común, la sal de mesa. Muy bien. Perfecto. Ok. ¿Alguien recuerda cuál era la electronegatividad del sodio y cuál era la electronegatividad, perdón, del cloro? ¿Cuál era la electronegatividad del sodio y cuál era la electronegatividad del cloro? ¿Recordamos? Era 0.9. Ajá, 0,9 aquí. ¿Y el del cloro? El cloro es 3.0. 3.0, muy bien. Y ya también escribió ahí en el 3.0. Y cuando nosotros hacíamos la diferencia, ¿cuánto nos daba la diferencia? Es 2.1. 2.1, muy bien. ¿Cómo clasificamos este compuesto? Un enlace iónico. Iónico, muy bien. Un enlace iónico, ¿verdad? Es un compuesto iónico porque el enlace entre el cloro y el sodio es iónico. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces tenemos esa sustancia que es Na
¿verdad? Y Cl. Se dice que es iónico porque ahí se establece la fuerza electrostática entre dos iones. El ion sodio, que es un ion positivo, y el ion cloruro, que es un ion negativo. Es como si tuviésemos una batería, ¿verdad? O una pila. Ahí tenemos dos iones que tienen cierta atracción, ¿verdad? Ahí están. Esas son las fuerzas que nos unen, fuerzas electrostáticas. Muy bien. Vamos con otro compuesto. No sé, por ejemplo, el oxígeno. Vamos con el oxígeno. ¿Cuál es la electronegatividad del oxígeno? ¿Cuál era la electronegatividad del oxígeno? 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Como tengo dos moléculas de oxígeno que están interactuando aquí, sería 3,5 y 3,5. ¿Cuánto da esa diferencia? ¿Cuánto da esa diferencia? 0. 0. Muy bien, da 0. ¿Qué tipo de enlace es? Entonces. Es un enlace covalente no polar. Es un enlace covalente no polar. Muy bien, entonces sabemos que es un enlace doble entre las moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y se comparten electrones allí. Se comparten electrones. Si observamos, ¿verdad? Entre el iónico y el covalente, las fuerzas de interacción son diferentes. Entonces, de acuerdo a los enlaces de la molécula, se establecen entre las moléculas que las mantienen como sólidas o como líquidas, lo que se conoce como fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente mapa conceptual, ¿no? ¿Lo estamos viendo? ¿Estamos viendo el mapa? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, entonces aquí tenemos fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Entonces dicen que ejercen influencia en las fases condensadas, líquidos y sólidos, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces las fuerzas intermoleculares actúan en los líquidos y en los sólidos, en las fases condensadas. ¿Estamos de acuerdo? No así en los gases, porque los gases están más dispersos, solo en los líquidos y en los sólidos. Luego tenemos, son las principales responsables de las propiedades macroscópicas, ¿verdad? Del punto de fusión y del punto de ebullición. ¿Alguien recuerda qué es el punto de fusión y qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es el punto en donde una sustancia se calienta, ¿no? Tenemos dos propiedades físicas, punto de fusión, punto de ebullición. Ahí hay cambios de fases. ¿Qué cambios de fases se experimentan en el punto de fusión y en el punto de ebullición? A ver, ¿quién recuerda eso? La fusión de elementos, profesor. Punto de fusión, punto de ebullición. ¿Qué representan esas características? ¿Qué valor? ¿Alguien recuerda alguno de los dos? ¿Me da un ejemplo? La fusión cuando dos átomos se unen, ¿no? Bien, los átomos se unen. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un trozo de hielo. Vamos a decir, un cubo de hielo que tengo aquí. Es un cubo de hielo. Si esto está a temperatura de hielo, perdón. Vamos a borrar aquí. Si esto está a temperatura ambiente, ¿qué va a pasar con ese cubo de hielo a medida que pasa el tiempo? Se va a derretir. Se va a derretir, ¿verdad? Se va a derretir. Se va a derretir. Muy bien. ¿En qué estado físico estaba inicialmente?
Sólido. Sólido, muy bien. Sólido. ¿Y pasó a qué estado? A líquido. A líquido, muy bien, a líquido. Muy bien, entonces hay una temperatura, ¿verdad? Un valor de temperatura en el cual aparece la primera gota de líquido. Repetimos, ¿verdad? La temperatura a la cual aparece la primera gota de líquido se llama punto de fusión, ¿verdad? Esta es una temperatura que la podemos medir en grados centígrados, ¿verdad? Y ocurre este cambio de fase, de sólido a líquido. Porque de líquido a sólido se llama solidificación. Es la misma temperatura, pero el cambio de fase es inverso, ¿sí? Cuando lo estamos congelando, por decirlo de alguna manera. Ahora, el punto de ebullición. Esta agua se sigue calentando. ¿Qué puede pasar con esa agua que está líquida y se sigue calentando? ¿Alguien me dice? ¿Qué pasa si esa agua líquida se sigue calentando? Se evapora. Muy bien, ¿se convierte en qué? En un gas. En un gas, muy bien. Se convierte en gas, ¿verdad? Pasa al estado gaseoso. Del líquido pasa al estado gaseoso. La temperatura a la que aparece la primera burbuja de gas se llama punto de ebullición. También es una temperatura. ¿Alguien recuerda normalmente a qué temperatura empieza a hervir el agua? Normalmente para nosotros, ¿cuál es la temperatura más común que escuchamos? 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, muy bien. Esa es la temperatura a la que normalmente nosotros, esa se conoce como el punto de ebullición, ¿verdad? Sabemos que cuando llega a 100 aparece la primera burbuja y empieza a formarse el estado gaseoso. ¿Cuál es la temperatura de cuando vamos a congelar el agua? ¿Cuál es la temperatura común a la que igual nosotros hacemos ese cambio de sólido a líquido o de líquido a sólido? ¿Cuál sería esa temperatura de fusión? Sabemos que la temperatura de ebullición normal que escuchamos del agua es 100 grados. ¿Cuál es la de congelación, la que empieza a ponerse sólida? Menos 0 grados. 0 grados. Recuerden que el 0 no tiene signo, ¿verdad? 0 grados centígrados. Ok. Entonces, 0 grados centígrados, ¿verdad? Este sería el punto de fusión. Muy bien. Las fuerzas intermoleculares, es decir, las moléculas de agua, interaccionan entre sí y se mantienen unidas en el líquido y en el sólido. Entonces, esas son las fuerzas intermoleculares y son las que determinan el punto, por ejemplo, de ebullición. Por ejemplo, si yo tengo que suministrar mucho calor para que pase del líquido a sólido, ¿qué pueden decir de las fuerzas entre las moléculas? Por ejemplo, si en vez de suministrar 100, administro 1000, tengo que administrar 1000 grados para que pueda pasar de líquido a gaseoso. ¿Qué puedo decir de las fuerzas intermoleculares de esa sustancia? Cualitativamente, que son como. Si hay algo que se me dificulta, tengo que administrar mucho calor para que las moléculas se puedan soltar. ¿Cómo son las fuerzas entre esas moléculas si tengo que suministrar mucho calor? ¿Ah, jóvenes? Repito, si ustedes tienen que suministrarle mucho calor o energía a una sustancia para que pueda evaporarse, ¿qué podemos decir de las fuerzas que hay en esas moléculas? ¿Cómo son las fuerzas entre esas moléculas? Si tengo que suministrar mucho calor. Esas moléculas se mueven, ¿no? Se Sí, mueven. pero si tengo que suministrar, es lo mismo, por ejemplo, si yo quiero pasar, por ejemplo, cuando ustedes tienen alcohol líquido y se agregan alcohol en las manos, ¿qué pasa rápidamente? Se evapora. Se evapora, ¿verdad? ¿Usted está calentando ese alcohol? No, ¿verdad? A temperatura ambiente. Y automáticamente pasa al estado gaseoso. ¿Qué puede decir de las fuerzas entre las moléculas de alcohol? ¿Son fuertes o son débiles? Fuertes.
fuertes. Las moléculas de alcohol, si pasan automáticamente de líquido a sólido, de líquido a gaseoso, Débiles. automáticamente están aquí, en el líquido, y me la echo en las manos y se sueltan, pasan al estado gaseoso. ¿Cómo serían esas fuerzas? Débiles. Débiles, dice uno, fuerte. Ahora, si yo, por ejemplo, agarro una sustancia, ¿verdad? Y la tengo que calentar y calentar, pasan los 100, pasan los 200 y siguen unidas. Y a los 1000 grados es que se pasa el estado gaseoso. ¿Qué puedo concluir de las fuerzas entre esas moléculas? Que son fuertes. Fuertes. Que son fuertes, ¿verdad? Entonces, el punto de ebullición es una medida. Aquí dice, los puntos de ebullición de la sustancia reflejan la magnitud. Mientras más alto es el punto de ebullición, las fuerzas entre las moléculas son más grandes. Muy bien, aquí tenemos dos tipos de compuestos de las fuerzas intermoleculares. Tenemos los compuestos iónicos y los compuestos covalentes, ¿verdad? Obviamente los compuestos iónicos, ¿qué tipo de enlace presentan? Vamos a ver. ¿Qué tipo de enlaces presentan los compuestos iónicos? Les estoy preguntando. Atracciones electrostáticas. Pero ¿qué tipo de enlace de lo que ustedes acaban de ver en el tema anterior? ¿Qué tipo de enlaces tendrían los compuestos iónicos? De los tres tipos de enlaces que ustedes vieron, ¿qué tipo de enlaces tienen los compuestos iónicos o presentan los compuestos iónicos? Vamos a ver el chat. Enlace iónico, correcto, ¿verdad? Enlace iónico. Si son compuestos iónicos es porque los enlaces que presentan son iónicos. ¿Y los compuestos covalentes? Los enlaces covalentes. Enlaces covalentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos las atracciones entre los compuestos iónicos. Son atracciones electrostáticas, aquí son atracciones intermoleculares. En el caso de las atracciones electrostáticas, les dije que es como una batería. La atracción se presenta entre polos de cargas opuestas. Hay tres tipos de fuerzas intermoleculares entre los compuestos iónicos. Tenemos fuerzas ión-ión, fuerzas ión-dipolo y fuerzas ión-dipolo inducido. Por ejemplo, en el caso de ión-ión, aquí tenemos el ejemplo de la sal. ¿Por qué? Porque el sodio es un ión y el cloro es un ión. Y las fuerzas entre ellos son ión-ión. Normalmente están en estado sólido, este tipo de compuestos. Y las fuerzas ión-dipolo, por ejemplo, cuando la sal es disuelta en agua. El agua es un compuesto covalente polar y la sal es un compuesto iónico que tiene iones. Por eso se llama ión-dipolo. Vamos a hacerlo en la pizarra para que tengamos una idea. Entonces, vamos a compartir la pizarra para comprender estos tipos de enlaces. Muy bien, vamos a borrar aquí. Muy bien, entonces tenemos los compuestos iónicos y tenemos tres tipos de interacciones, ¿verdad? Ión, dipolo e ión dipolo inducido. Muy bien, en el caso de ión-ión, ¿verdad? Tengo el cloruro de sodio. ¿Verdad? Tengo el sodio, que es un polo positivo, y tengo el cloro, que es un polo negativo. Si tengo otra molécula de cloruro de sodio, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo se va a alinear con la siguiente? ¿Cuáles son los polos que se atraen, físicamente hablando? Los polos opuestos. Los polos opuestos, ¿verdad? Significa que entre ellos dos va a haber una interacción, entre este sodio y este cloro. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Entre el ión sodio de una molécula y el ión cloruro de otra molécula. Si tengo otra molécula de cloruro de sodio por aquí, este ión cloro, ¿con cuál va a interactuar? Con este sodio, por ejemplo, y este sodio con este cloro.
¿verdad? Y así van a ser las interacciones entre un ion, esto es un ion, y otro ion. Esa es la interacción que existe en la sal común, ion-ion, ¿verdad? Y todo eso está en estado sólido y por eso se mantiene en estado sólido. Ahora, ion dipolo es que, ¿verdad? Voy con esta, tengo el cloruro de sodio, ¿verdad? Esta es la sal, y aquí tengo un vaso de agua, ¿verdad? Sabemos que el agua es un compuesto polar, ¿verdad? Un compuesto covalente polar, y sabemos que este es un compuesto iónico. ¿Qué pasa cuando agrego la sal al agua? ¿Alguien me dice cuando agrego el sólido al agua? ¿Qué pasa? Se disuelve. Se disuelve, ¿verdad? ¿Por qué se disuelve? Es capaz de disolverse porque el agua puede romper esta interacción que está aquí. Se separan los iones, ¿verdad? Y entonces se establece una fuerza de interacción más grande, que es la del agua con los iones que están allí. ¿Qué significa? ¿Verdad? Tengo el agua, es un compuesto polar, ¿verdad? Y hacia aquí abajo tiene una carga parcialmente positiva y una carga parcialmente negativa en el oxígeno. ¿Cuáles iones se van a orientar con el oxígeno? ¿Los sodios o los cloros? Los cloros. Si el oxígeno tiene una carga parcialmente negativa, ¿quién se va a alinear con el oxígeno? ¿Los iones sodio que son positivos o los iones cloruro que son negativos? Si el oxígeno tiene carga negativa parcialmente. El cloro. No. ¿El cloro qué carga tiene el cloro, Adriel? Negativo. Ajá, ¿y el oxígeno qué carga tiene? Allí, parcialmente negativa. ¿Negativa se trae con negativo? ¿Qué pasa con polos iguales y polos diferentes? Dígame, pues, ¿qué pasa con los polos iguales y los polos diferentes? ¿Quién atrae a quién y quién repele a quién? Atraen a los opuestos y repelen a los iguales. Ajá, entonces, si se atraen los opuestos, ¿quién va a atraer al oxígeno? ¿Los iones cloro o los iones sodio? Si el oxígeno tiene carga negativa, ¿a quién va a traer? ¿Al sodio que es positivo o al cloro que es negativo? El sodio. Al sodio que es positivo, ¿verdad? Cargas, aquí polos diferentes se atraen. ¿Y el cloro hacia dónde se va a ir? Si el sodio se va hacia el oxígeno, ¿hacia dónde se van a ir los iones cloro? Hacia abajo. Ajá, ¿y quién está abajo? Los positivos. ¿A quiénes son los positivos en el agua? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el cloro se va a alinear hacia abajo. Bueno, ahí sería visualmente hacia abajo, ¿no? Pero hacia el polo positivo del agua que está dada por los hidrógenos. Y de esa manera el agua logra separar al cloro del sodio y por eso se puede disolver. Si no, no se pudiese disolver. Si no hubiésemos agregado la sal y no pasa nada. Tuviésemos el sólido abajo y el agua de forma líquida. Pero observamos que estas fuerzas son más grandes y por lo tanto se pueden separar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas fuerzas, ¿verdad? Se dan en los compuestos iónicos. Estamos hablando de las atracciones electrostáticas. Ahí está. Estamos hablando de que debe haber compuestos iónicos. Por eso tenemos aquí ion, ¿verdad? Debe haber compuestos iónicos con enlaces iónicos para que se den estas fuerzas electrostáticas. Muy bien. Entonces tenemos el ejemplo del ion-ion que se da entre las sales, por ejemplo, cloruro de sodio con moléculas de cloruro de sodio entre sí, ion dipolo, cuando un ejemplo clásico, ¿verdad? Tenemos un compuesto iónico y lo disolvemos en un solvente polar, en ese caso. Muy bien, vamos a ir ahora a continuar aquí. Ahí serían entonces, muy bien. Ahí sería entonces
lo de los compuestos iónicos. Aquí tenemos los compuestos covalentes y las únicas fuerzas que tenemos son las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Fuerzas de dispersión, fuerzas de Van der Waals, que llevan ese nombre por el apellido de el químico que las estableció, que es Johannes Dirac Van der Waals, que son fuerzas de atracciones débiles en comparación con las electrostáticas y se establecen en moléculas eléctricamente neutras, ¿verdad? Tanto polares como no polares. Estamos hablando de enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. Y se dividen en tres, ¿verdad? Tenemos las atracciones dipolo-dipolo, las atracciones dipolo-dipolo inducido y las atracciones o fuerzas de dispersión de London. Tenemos esas tres tipos de fuerza, ¿verdad? Entonces tenemos las de fuerzas dipolo-dipolo, que es el resultado de la interacción entre moléculas polares. Tienen enlaces covalentes polares. Repito, es la interacción entre moléculas polares. Un ejemplo es el enlace puente de hidrógeno, que se puede dar, por ejemplo, entre las moléculas de agua. Ya vamos a ver el ejemplo en la pizarra. Entonces, dipolo-dipolo se da entre moléculas polares. Y recordar que los estados en los que se manifiestan las fuerzas intermoleculares son los estados líquidos y sólidos. Muy bien, tenemos dipolo-dipolo inducido, que es entre una molécula polar y una no polar, ¿verdad? Entre una molécula polar y una no polar. Y las fuerzas de dispersión son entre sustancias no polares. Entre sustancias no polares. Entonces aquí tenemos la combinación, ¿verdad? Dipolo-dipolo, ambas moléculas son polares. Dipolo-dipolo inducido, una de las moléculas es polar y la otra es no polar. Y fuerzas de dispersión, ambas moléculas son no polares. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ejemplos en la pizarra. Vamos a ver ejemplos en la pizarra. ¿Estamos viendo la pizarra? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Entonces tenemos, ¿verdad? En las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? En las fuerzas de Van der Waals, déjenme que aquí entró alguien. Ok. En las fuerzas de Van der Waals tenemos tres. Dipolo-dipolo. Tenemos dipolo inducido. Y tenemos, por ejemplo, dispersión de London. Dispersión de London. Para que se dé dipolo-dipolo, ¿cómo deben ser ambas moléculas que van a interactuar? ¿Cómo deben ser ambas moléculas que van a interactuar? ¿Cómo? Polares. Polares, ¿verdad? Aquí ambas son polares. Muy bien. Dipolo inducido. La unión entre polares y no polares. Muy bien. Una molécula es polar, ¿verdad? La otra es no polar. ¿Y la fuerza de dispersión del London? La unión de ¿Cuál es la combinación que nos falta allí? Tenemos ambas son polares, una polar y una no polar, y en la dispersión de London, entonces, ¿cómo serían las dos? la unión de dos no polares, ¿no? Muy bien, ambas son no polares. ¿Verdad? Ambas son no polares. Muy bien. Vamos a poner, por ejemplo, el dipolo-dipolo, ¿verdad? Supongamos que tengo dos moléculas de agua, ¿verdad? Dos moléculas de agua.
El agua es una molécula polar. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del oxígeno, ¿cuánto era la electronegatividad del oxígeno? Vamos, vamos. ¿Cuánto era la electronegatividad del oxígeno? 3.5. ¿Y la del hidrógeno? ¿Cuánto era la del hidrógeno? 2. ¿Cuánto? 2.1. 2.1, muy bien. Si yo lo resto, ¿cuánto me da? 3,5 menos 2.1. 1.4. 1.4, muy bien. 1.4. Entonces, es mayor a 1.7, es covalente. ¿Es polar o no polar? Es polar. Es polar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, las dos moléculas son polar. Ya yo les dije que el oxígeno, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la carga del oxígeno? ¿Parcialmente qué? La carga del oxígeno, ¿cómo va a ser? Positiva y negativa. A la del oxígeno. ¿Parcialmente qué? La del oxígeno. Positivo. La del oxígeno. ¿Cuál es el más electronegativo? ¿El oxígeno o el hidrógeno? Les estoy preguntando. El oxígeno. El más electronegativo es el oxígeno. Por lo tanto, su carga parcial va a ser, si él atrae más electrones, Negativo. negativo, porque atrae más los electrones. Y parcialmente positiva los hidrógenos. Si tengo otra molécula de agua por aquí, abajo, en forma líquida, ¿con quién se va a alinear este oxígeno negativo? Con la otra molécula. ¿Con quién se va a alinear? ¿Con quién va a interactuar? ¿Con el otro oxígeno de la otra molécula o con el otro o con el hidrógeno de la otra molécula? Con el hidrógeno. Aquí tenemos negativo, positivo, van a interactuar. Ellos interactúan y establecen allí una interacción, esa que está punteada. Esa se llama puente de hidrógeno. Esa se llama puente de hidrógeno y hace que el punto de ebullición del agua sea 100 grados. Hay que romper esa interacción que se llama puente de hidrógeno para que las moléculas líquidas pasen a dispersarse en el estado gaseoso. Esa es una interacción dipolo-dipolo, ¿verdad? Tengo un dipolo por aquí, positivo, y un dipolo, ¿verdad? Negativo, hacen la interacción y tenemos un ejemplo que es el del puente de hidrógeno. Muy bien, vamos a ver, ya tengo un compuesto que es el agua, ¿Cuál sería un compuesto no polar que yo le agregue al agua? Un compuesto no polar que yo le agregue al agua. Tengo un polar y tengo un no polar. ¿Qué le puedo agregar? Por ejemplo, oxígeno, ¿verdad? Una molécula de oxígeno. Voy por aquí. Tengo agua y le voy a disolver oxígeno. Ya sabemos que esta es polar, porque la diferencia es 1.4. Si las dos aquí son oxígeno, ¿esta molécula es polar o no polar? Si son dos moléculas de oxígeno. Es la misma electronegatividad. Y cuando la resto, ¿cuánto da en el oxígeno? Es apolar, profe. Ese es apolar porque da 0, ¿verdad? Es 3,5 menos 3,5. Tengo apolar, ¿verdad? Aquí daría 0. Cuando yo disuelvo oxígeno en agua, ¿verdad? Se establece la interacción dipolo-dipolo inducido entre una molécula polar como el agua y una molécula apolar como el oxígeno. Se da la interacción dipolo-dipolo inducido. Estamos mezclando, repito, estamos disolviendo oxígeno en agua. Una molécula apolar, ¿verdad? O no polar, que es el oxígeno, disuelta en una sustancia polar como el agua. Y se da esa interacción. Y es un poquito más débil que la dipolo-dipolo, ¿verdad? Muy bien.
¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por el tiempo, dejaremos la dispersión de London para la clase que nos queda el jueves. ¿Alguna pregunta con las fuerzas de interacción, las fuerzas intermoleculares? ¿No? ¿Sí? Profesor, oye, Dígame. ¿puede compartir la pantalla? O ya se va a acabar. Ya se va a acabar. La pizarra. Sí. Ajá, ahí está, dígame. A ver, lo que yo no entendí es el puente de hidrógeno. A ver, no entiendo ahí. El puente de hidrógeno, se dice puente de hidrógeno porque tenemos a este hidrógeno interactuando de forma positiva con este oxígeno que está aquí. Se da esta interacción que está como en línea punteada, esa interacción que está allí. Esa es una interacción dipolo-dipolo, porque el agua es polar y la otra molécula de agua también es polar, ¿verdad? Ambas son polares. Aquí está. Y esa interacción entre las moléculas de agua se conoce como puente de hidrógeno. Es un caso particular de las interacciones dipolo-dipolo. Y también se une el otro hidrógeno, ¿no? El otro Claro, hidrógeno. aquí tendríamos otra molécula de agua por aquí abajo, por supuesto. Así es. Todas estarían unidas entre sí. Ya entendí. Gracias. Muy bien. Entonces, el jueves, chicos, continuamos con la clase y hacemos las actividades, ¿de acuerdo? De este tema. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vemos el jueves para cerrar el tema. Cuídense.